Perfecto. El taller de hoy lo organizamos desde Fundación Salud y Comunidad a través del programa Perseo, Programa Estratégico de Responsabilidad Social y Especialización Ocupacional. Y contamos con la colaboración de Carme Martínez Roca. Carme es directora de Ad Infinitum Empleabilidad y fundadora de Asociació Fem Pedagogia. Carme ha impulsado programas de orientación en Copenhague, Cataluña, Johannesburg y Johannesburg. Hoy, como sabéis todas, Carme nos hablará de las mutaciones de la gran dimisión, aprendizajes para la contratación, productividad y satisfacción del talento. Ahora sí que primero, Carme presentará y hará toda la exposición más de la temática. Si os parece bien, podéis ir apuntando en el chat pues, dudas, preguntas, reflexiones, pero sí que abriremos más el turno de hablar, de reflexionar entre todas más al final, ¿vale? Una vez finalice Carme su presentación. Pero sí que temas que os vayan surgiendo durante su presentación, pues os podemos escribir en el chat o los apuntáis para luego compartirlo entre todas y sacar al máximo provecho de esta webinar. Súper interesante. Así que nada, Carme, te dejamos paso. Perfecto, muchas gracias. Si os parece, voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación que tengo para hoy. Y aquí está. Agradecer a la Fundación Salud y Comunidad que podamos hacer esta colaboración y podamos compartir este ratito entre todos. Y como ha dicho Yolanda, la idea es que pueda hacer primero la presentación y que a partir de aquí todas las reflexiones, ideas, comentarios que queramos, pues las podamos discutir y podamos hablar al respecto al final. ¿De qué hablaremos hoy? Yolanda hablaba de que el título es Las mutaciones de la gran dimisión. Entonces, lo primero que vamos a ver es reflexionar un poco si esta gran dimisión de la que se ha hablado desde principios de año se ha dado aquí o de si aquí lo que se está dando es otra cosa que yo vengo a llamar la gran colisión, pero vosotros quizá tenéis otras aportaciones que puedan enriquecer o que puedan modificar esta idea. Entonces empezaremos viendo esto, qué es lo que está pasando concretamente aquí. Después veremos por qué está pasando, analizaremos un poquitín cuál es el tablero en el que se da lo que vengo a llamar gran colisión, y a lo que nos dedicaremos más tiempo será a hablar de lo que vengo a llamar la gran compenetración. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar los efectos de esta gran colisión? Y veremos habrá sugerencias para poner en práctica estrategias que favorezcan el compromiso, la productividad, la satisfacción, la atracción y la consolidación tanto de talento como del proyecto de empresa. Y esto es lo que dará pie a que después podamos dedicar un ratito a hablar de lo que vosotros consideréis. Así que si os parece, pues nos ponemos a ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que podríamos llamar las mutaciones de la gran dimisión en España. Aquí lo que veis, por una parte, es la situación respecto a los empleados de empresas y aquí, por otra parte, lo que sería la empresa. ¿Cuáles son los datos que tenemos? La gran dimisión es este fenómeno que se da fundamentalmente en los Estados Unidos y que implica que millones de trabajadores abandonen sus empresas. Entonces, esto, que es lo que pasa allí, es lo que a partir de estas citas y de estos otros fenómenos que se están dando más aquí en España, podemos, o a partir de ellos, podemos determinar si es que el fenómeno estadounidense se está repitiendo aquí o si está pasando otra cosa.
Mi aportación es que no es que no haya aquí personas que dejen su trabajo, pero que el fenómeno que se está dando aquí en España es otro, y que es ese otro que yo vengo a denominar la gran colisión. ¿Qué es lo que está pasando? Por parte de los empleados, lo que sí sabemos, de lo que hay datos, es de que 1 de cada 4 empleados quiere cambiar de trabajo. Estos son datos todos de España, son datos de diferentes fuentes, consultoras, investigaciones que se han hecho, y que si alguien estuviera interesado, pues bueno, podemos intercambiar correos y podría dar específicamente los datos sobre las fuentes de las que vienen todos estos datos que yo incluyo en la presentación. 1 de cada 4 empleados quiere cambiar de trabajo. Las buenas noticias entonces es que 3 de cada 4 no. Vale. La sensación está de tanto en personas que buscan primer empleo como personas que ya llevan un tiempo dentro del mercado laboral, esta idea de que hay pocos buenos, entre comillas, trabajos. ¿Qué quiere decir buen trabajo? Lo veremos un poco más adelante, ¿no? Desde la pandemia se han hecho más evidentes estas cifras de problemas de salud mental, en los que hay estudios que dicen que 1 de cada 3 empleados tiene problemas de salud mental. 1 de cada 3, esto es serio. Y está desde, no sé si desde siempre, pero desde luego desde la inflación, que hace poco tiempo, pero parece que ya hace mucho que está aquí, esta idea de que la vida sube, ¿no? Vivir la vida está cada vez más caro, sin embargo, los salarios no suben. Por tanto, esta sensación que no solo sensación, sino hecho que cada vez más familias tienen de que no llegan. Por otra parte, desde la perspectiva de la empresa, están también estos datos. Cada semana sale algún dato de que no hay suficientes trabajadores. Faltarán 200.000 ingenieros, faltarán 10.000 enfermeras, faltan, no recuerdo los miles de personas en trabajos relacionados con la construcción. Faltarán 10.000 electricistas, faltarán, en fin, profesionales en todo tipo de trabajos, lo que quiere decir con requerimientos de cualificación de todo tipo, ¿no? Esto es algo que se está repitiendo bastante en muchos sectores. Por otra parte, la impresión también está de que hay pocos buenos trabajadores, ¿no? ¿Qué se entiende por buen trabajador? Pues desde el que tiene las competencias hasta el que tiene la disposición, el que tiene el compromiso, la motivación, etc. Hechos también, 20.000 pymes cierran y 90.000 en quiebra en España. Estos son datos de hace unos días. Todo sube, las razones por las cuales cierran estas empresas o están en quiebra también son varias, pero la idea es que desde la perspectiva de la empresa todo sube también, debido también a las razones de inflación, de falta de materias primas, etcétera, y de que la empresa tampoco llega. Entonces nos encontramos que tanto los empleados como la empresa están sudando, pero que en demasiadas ocasiones hay una barrera entre ellos que a veces puede hacer que no se den cuenta de que están sudando los dos y de que se vean como partes de una entidad que confronta más que alía. Ante todo esto, ¿cuáles son los fenómenos que se están produciendo en mayor o menor grado en algunos lugares o en algunas empresas o por parte de algunos empleados? Evidentemente aquí jamás se puede generalizar. Pero los fenómenos que sí sabemos que se dan es el que se ha venido a llamar la renuncia silenciosa, ¿no? El hecho de que los empleados hacen el mínimo trabajo, porque
Estos son los que quisieran cambiar, pero no pueden o no se atreven o lo que sea hace que se mantengan, pero como no tienen esta motivación, este compromiso, etcétera, hacen el mínimo. Hay también renuncias audibles, que son las que también se dan. Un ejemplo, han faltado camareros este verano para poder dar respuesta a las necesidades que han tenido las empresas del sector, pues en el periodo de vacaciones, o sí que hay muchísima menor cantidad que la que podía haber en los Estados Unidos, una renuncia visible que sería la de claramente decir cambio de trabajo. Pero esta renuncia visible sí que se da a veces en estos perfiles que son más altos, que muchas veces cuando empiezan en una empresa ya tienen esa idea, bueno, yo voy a estar aquí unos 3 años, ¿no? Voy a estar aquí unos 3 años porque la tendencia en mi nivel son estos 3 años y después pasar a otras cosas. A veces esos 3 años pueden ser más, pueden ser menos, y lo que pasa entre medios es lo que puede hacer que cambie la situación. Por parte de la empresa, los fenómenos de los que también se hablan son estos despidos silenciosos, ¿no? Esto que en inglés es the quiet firing o the quiet quitting por parte de los empleados. El despido silencioso, que lo que se trata es de frustrar al empleado para que decida marcharse él. Un despido más audible sería el de sobrecargar, además, y también para un poco forzar ese despido, y lo último es el despido, que es el de prescindir, que como también se está viendo, hay determinadas, ahora por ejemplo las tecnológicas están en ese momento en el que parece que todas están despidiendo a una parte importante o significativa de sus colaboradores. Bien. ¿Por qué llamo la gran colisión a todo este fenómeno y no la gran dimisión? Porque no se puede considerar, creo yo, aquí en España, que es dimisión como tal por parte de los empleados sea lo que se da masivamente, sino todo esto que he venido a caracterizar aquí. Y colisión porque, bueno, es un poco lo que se da, si comparamos la perspectiva de la empresa a la perspectiva de los empleados, lo que se da es cierta manera, un cierto fenómeno de confrontación. Ahora, la cuestión es ¿por qué? ¿Qué otras opciones hay que también están pasando? El por qué es el que vamos a ver a continuación, que para determinarlo tenemos que un poco analizar cuál es el tablero en el cual se está dando este fenómeno aquí en España, ya aterrizados. Bueno, ¿qué es lo que ilustra? ¿Cuál es este tablero? El tablero en el que estamos viviendo actualmente está caracterizado por todo lo que tiene que ver con lo que se ha venido a llamar la transición verde y digital, o digital y verde. Desde la perspectiva del digital es lo que es la industria 4.0. Todo el cambio tan rápido que se está dando en cualquier tipología de empresa, influenciado por lo que en esta imagen se viene a denominar los sistemas cibernéticos, la entrada de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que invita a pensar respecto al por qué se da esta situación de gran colisión? Lo que invita a pensar, una, es el hecho, vale, estamos en este momento. Pero si os fijáis, no voy a entrar en las otras 3 revoluciones industriales anteriores, pero sí que me gustaría que nos diéramos, bueno, que nos fijáramos entre el paso del uno a la otra, de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera, fue un paso de 100 años aproximadamente. Estos años que veis aquí son cifras, digamos, que podríamos situar en Inglaterra. Si esto lo tuviéramos que aplicar a España, todas estas cifras correrían bastante, porque si sabe, la historia de España en 1784 no era en su generalidad la de la primera revolución industrial. Lo cual quiere decir que en nuestro caso, el proceso de aceleración que se está dando ahora, porque si os fijáis, de la tercera a la cuarta ha pasado mucho menos tiempo. Y si nosotros situamos en nuestro país los 80 como el momento en el que empieza
la tercera revolución industrial y ahora sí estamos sumergidos en la cuarta, veremos que lo que anteriormente costó unos 100 años, actualmente se ha dado ¿en qué? En un periodo de 20, por decir algo. Es un proceso de cambio bestial, inmenso, que se está dando en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cómo afrontan eso las empresas respecto a retención, motivación, etcétera? Y cómo lo afrontan los propios empleados, pues es un gran reto. Estamos en un contexto donde hay grandes cambios acelerados y en los que, si vemos en cada uno de estos periodos la consideración que se daba a los empleados, ha variado también mucho y en muy poco tiempo en lo que respecta a la tercera y cuarta revoluciones industriales. Si en un inicio los trabajadores, los empleados eran sirvientes y después fueron mandados y con la tercera empiezan a ser autónomos, ahora ya el nombre que cada vez más parecen asumir es el de ser no solo autónomos, sino co-creadores. Y si pensamos también desde la perspectiva de la persona, ¿no? De qué concepción tiene ella del lugar que ocupa el trabajo en su vida, vemos que desde la primera prácticamente a la tercera revolución industrial, la concepción era vivir para trabajar. Desde la tercera revolución, desde los 80, digámoslo así, ya es trabajar para vivir. Y ahora estamos en un momento en el que lo que empieza a desearse, para unos aún les parece un poco una utopía, pero para otros empieza a ser una realidad, es el hecho de que no hay una dicotomía entre vivir y trabajar. No hay que escoger entre vivir y trabajar, porque trabajar es o puede ser vivir. Tenemos estos deseos, estas aspiraciones por parte de los empleados. Vivimos en un momento de grandes cambios en el mercado de trabajo y vivimos también en un momento, en un tablero en el que la diferencia entre la productividad y el salario devenida de los cambios tecnológicos es inmensa. ¿Esto qué hace? Esto hace, aquí se ven un poco, hay dos gráficos, ahora iré al segundo. En este gráfico, esta línea azul es la productividad que se ha dado en los últimos 40 años y aquí esta que se ve menos es el incremento en los sueldos. Como se ve, hay una separación importante. ¿Esto es algo que se esté dando ahora o que solo se haya dado ahora? No. Esto es algo que también se dio a principios del siglo XIX. Lo que se vino a denominar la pausa de Engels, que quería decir, pues eso, esto que si aquí 1770-1910 vemos lo mismo. Gran aumento en la productividad, devenida también de los cambios tecnológicos en el momento, y poca subida de salarios. ¿A qué conduce esto? Pues tanto en este momento como en aquel momento como en este, a que haya este malestar. Este malestar que se empieza a ver en la calle, pero que también se ve en las empresas, por el no llegamos, que decía antes. Entonces, estamos en un momento de grandes cambios en el mercado de trabajo, de grandes diferencias entre lo que cuesta vivir y lo que se te paga para que vivas. Estamos en un momento en el que la situación es una de volatilidad, es decir, de que pasan muchas cosas y pasan muy rápido. En la empresa, en el mercado y en el mercado de trabajo y en la sociedad.
de que se genera una gran incertidumbre que hace muy difícil la toma de decisiones. Hace 2 días una bomba estalla en Polonia. Ya tenemos al G20 pensando, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Se acabó la pandemia, venían todos los millones del Next Generation y pensábamos, bueno, por fin vamos a respirar. ¡Bum! Estalla la guerra en Ucrania. ¡Bum! Estalla la inflación. Y la cuestión, estamos en unos cambios tan grandes que uno no sabe ya qué es lo que va a pasar después. Por lo tanto, como digo, tomar decisiones micro, meso o macro es complicado. No, esta idea de la linealidad de los procesos ha sido siempre, casi siempre más abstracta o más mental que real, ¿no? Pero sí que es cierto que en el siglo XXI la complejidad es creciente, lo que hace que el poder tomar decisiones y el poderlas tomar acertadamente varíe o dependa de tantas variables que la hagan difícil. Y todo esto genera esta incertidumbre no solo sobre lo que va a pasar, sino sobre qué podemos hacer en esto. Esto, evidentemente, se refleja en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Pero estamos en un momento de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, de tan difícil saber qué terreno estamos pisando, en un momento en el que a la vez las personas empleadas de las empresas, la tendencia hacia la que se va es a lo que, bueno, en algunos lugares se viene a llamar la búsqueda de este ikigai, ¿no? Que es un término japonés al que le podríamos poner también diferentes nombres. Pero si la tendencia es a que por lo menos yo no vivo para trabajar, sino que trabajo para vivir, y las aspiraciones van siendo que no tendría por qué haber una dicotomía entre una cosa y la otra, porque trabajar es también vivir. ¿Qué significa esto de que trabajar es también vivir? Trabajar es también vivir en el marco de este ikigai, es posibilitar en el trabajo que lo que te gusta hacer, lo que el mundo necesita, por aquello que te pagan dignamente y en lo que eres bueno, confluye. Es decir, el empleado es empleado, pero es colaborador y es persona. Y es en esa, digamos, integralidad en la que la persona intenta vivir cada vez más. Y todo esto se da en un momento en el que lo que los mercados están cada vez más movilizados es en lo que expresa esta imagen de aquí, que es que cada vez la inmensa mayoría de empresas del mundo vienen a trabajar para muy pocas empresas. Entonces, esta idea de que no sé si hubo alguna vez la idea de que los monopolios eran cosa del pasado, pero los monopolios son cosa muy presente. Esto dificulta mucho que una empresa pueda ofrecer proyecto cuando en el fondo somos, o muchas pueden ser tan dependientes de las que, digamos, llevan el mando en un determinado sector. A ver, ante este panorama, la cuestión es, tenemos un tablero muy complejo, tenemos una situación general muy difícil y tenemos unos empleados que aspiran a no tener que diferenciar entre trabajo y vida. O desde luego aspiran a trabajar para vivir. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta situación? ¿Cuáles pueden ser estrategias que ayuden a
lo divido en tres partes. Por una parte, compromiso, productividad y satisfacción. O sea, es esa mirada hacia adentro, ¿no? En mi empresa, yo mirando hacia adentro, ¿qué puedo hacer? Una de las cosas, a ver, lo que aparece aquí, que son ideas más concretas, beben sin estar ordenadas. Este orden no sigue este orden, pero sí que responden, especifican algunos aspectos de él. Esta sería la pirámide de Maslow clásica aplicada a la consecución del compromiso, productividad, satisfacción de los empleados. Lo que diría esta pirámide de Maslow aplicada así es que la idea fundamental es la de cuidar a la persona. ¿La de cuidar a la persona en qué? Si seguimos la pirámide de Maslow, lo primero sería en asegurar que los colaboradores de nuestra empresa tienen un sueldo digno, tienen unas vacaciones, tienen unos horarios, es decir, tienen unas condiciones laborales dignas. Si subimos un peldaño, esta pirámide, además de eso, tienen bienestar físico y bienestar mental. Lo que querría decir que la empresa se cuida de los riesgos psicosociales que en ella puede haber, que tiene una política de prevención de riesgos psicosociales y evidentemente también físicos para que haya ese cuidado de la persona a este nivel. Si subimos un peldaño más, tendríamos todo lo que tiene que ver con cultura, valores y trabajo en equipo, lo que serían las necesidades sociales. La empresa cuida que haya un buen clima laboral. La empresa cuida que la cultura de la empresa sea una cultura del cuidado de los suyos, además del cuidado de los clientes. Sí que eso quiere decir que los clientes no son los suyos. Y el trabajo en equipo se trabaja, además de para la producción, para la relación, porque con buena relación también habrá más producción. El siguiente sería el reconocimiento y la valoración. Es decir, que las personas se sientan reconocidas en aquello que hacen y que se sientan valorados por ello. Serían los que serían las necesidades de estima. Y por último tendríamos el propósito, que lo que se hace en la empresa contribuyera a la realización personal y al desarrollo profesional. A ver, esto puesto aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se podrían poner en práctica estas cosas. Estrategias de conciliación, una de las cosas más valoradas. Algunas investigaciones dicen que las estrategias de conciliación son más valoradas por las mujeres y el buen clima en la empresa es más valorado por los hombres. Estos son resultados de investigaciones que evidentemente en una empresa en concreto pueden no ser así. Los planes de desarrollo profesional dentro de la empresa, la posibilidad de crecimiento, pero también la posibilidad de formación. La transformación de experiencia en titulación. Muchas empresas tienen personas que tienen una determinada titulación, pero cuya experiencia es mucho más que esa titulación. Con la nueva ley de formación profesional hay una gran oportunidad de favorecer desde las empresas que las personas que se encuentran en esta situación de tener más experiencia que titulación puedan homologar esa experiencia por titulación. Y eso, bueno, dentro de la pirámide de Maslow seguro que ocupa más de un estadio. Objetivos y asumibles y acordados es la idea esta de que cualquier cosa desde el reponedor de estanterías de un supermercado a una persona que tenga pues, funciones más de liderazgo en una empresa, puede
desarrollar y cumplir unos objetivos que hayan sido previamente considerados por todas las partes como asumibles y acordados. Es esta idea de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad que permite también que tanto en cuestiones de cultura como de bienestar físico y mental, como de reconocimiento y valoración, hagan que la persona pueda sentirse más comprometida, más satisfecha y, desde luego, pueda producir más. Todo lo que tiene a ver con beneficios sociales. Esto cada vez está trabajándose más y contribuye nuevamente a que algunas de estos diferentes escalones de la pirámide se asienten. Estos beneficios sociales pueden ser seguros de salud, pueden ser cheques de comida, de gimnasio, de transporte, pueden ser bonos, pueden ser planes de formación, en fin, pueden ser diferentes cosas. Todo esto es lo que puede contribuir en cada uno de estos estadios de la pirámide a que la persona sienta que se la considera como tal. Fijaos que aquí digo cuidar a la persona, no digo cuidar al empleado, ¿no? Precisamente porque si vamos a la idea de que vivir es trabajar o trabajar es vivir, y cómo se hace eso es desde una perspectiva integral de la persona, no solo de la parte de empleado, ¿no?, que tiene la persona. Una última consideración a hacer a esta pirámide es que pensemos que la pirámide de Maslow es de 1943. 1943. La pirámide de Maslow, creo que no sirve para el tablero, no sirve del todo para el tablero del que acabamos de hablar. O sea, en tiempos de Maslow, la atención estaba más en todo lo que tenía que ver, ¿no? La base de la pirámide estaba sobre todo fundamentada en factores que eran más psicobiológicos. Y esto responde a todo lo que la ciencia del momento hacía, ¿no? Todo era psicobio, y un poco de socio, pero era menos socio. En cambio, en el siglo XXI, los modelos de acción son mucho más biopsicosociales. Y desde luego son unos modelos de actuación que responden a la complejidad del momento. Y esta complejidad, a mi entender, se refleja mucho mejor en lo que sería esta espiral concurrente. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es cuestión de empezar con esto, seguir con esto, seguir con esto y con esto y con esto. Esto, en el fondo, no se trata de establecer unos procesos para el compromiso, productividad y satisfacción que sean escaleras que se suben, sino que son espirales que se recorren, en las cuales todo está pensado desde el minuto uno. O sea, tener un sueldo digno, no tengo que... A ver, tener un sueldo digno, unas vacaciones, unas condiciones laborales, esto desde luego es una condición sine qua non, pero que no tiene más base que el trabajar para que la persona sienta que está cumpliendo con un propósito que no solo es el de la empresa, sino que también es suyo, porque el uno y el otro confluyen. Las estrategias, lo que quiero decir al final es que las estrategias para el compromiso, la productividad y la satisfacción se pueden categorizar así porque nos ayudan a nosotros a hacer paquetes, pero la sugerencia es ponerlas en práctica desde esta perspectiva, en la que vemos que aquí hay pequeñas pirámides, ¿no? Esto cada una podría ser una pirámide, pero que en todo el proceso se trabaja para que la persona se dé cuenta de que para ella trabajar en esta empresa puede ser también vivir, que no hay esa dicotomía y que la empresa lo entiende así y se lo ofrece así. Al final,
de lo que estamos hablando es de conseguir a través de este proceso en espiral que incluye a la vez y sin quizá poner mayores o menores pesos a los diferentes niveles de la pirámide que hemos visto anteriormente para conseguir lo que en algunos contextos se llama compensaciones personalizadas. Es decir, tener en cuenta que todas las personas que trabajen en nuestras empresas puedan contar de alguna manera, evidentemente con retribución dineraria, pero también con retribución en especie, que sería todo lo que tiene que ver con estos beneficios sociales, y que también pueda contar con esta retribución emocional que tiene a ver con lo que serían estas necesidades de estima, de sentirse reconocido y sentirse parte. Con todo esto, para lo que estamos trabajando es para que en el contexto de nuestra empresa podamos construir, ¿no? Podamos ser una piña, podamos ir a la una. Que esta confrontación que veíamos al inicio, si existe, pues deje de serlo y empiece a ser una confluencia, ¿no? Una alianza en la que cada uno pone pues quién es y lo que puede ofrecer, tanto desde una perspectiva jerárquica como de funciones, etc. Estrategias para la contratación. A ver, ¿qué diría yo aquí? Si nos vamos un poco a estas 5 ideas que pongo aquí en este rincón, al final la idea es siempre la misma, ¿no? Es que en este caso, desde el inicio, desde el momento en que se lanza una oferta de trabajo, se pueda dar a entender a la persona que queremos contratar que en nuestra empresa trabajar es vivir. ¿Cómo podemos hacer eso? Desde luego, visibilizando la compensación personalizada. Que ese talento que queremos atraer pueda verlo, diría yo, antes de que le contraten. Es decir, todo lo que la empresa hace para visibilizarse, ¿no? Su responsabilidad social corporativa, la manera en que difunde sus resultados, sus prácticas, lo que sea, todo eso, la sugerencia es que sea un modo, entre otras cosas, de visibilizar la consideración que se tiene de los empleados como personas y de lo que se les ofrece para que para ellos trabajar sea vivir. Lo que, entre otras cosas, quiere decir visibilizar el propósito. Visibilizar el propósito en el contexto de lo que son los propósitos claves del siglo XXI. Los veremos enseguida. Sugiero también una mirada renovada sobre los mayores de 45 años. Y aquí os pongo 2 imágenes con 2 gráficos sobre las cifras de población en España. Fijaos en el primero. En este de aquí, 2021, esto más color, más clarito, esta es la pirámide de España actual. Como veis, nuestra pirámide actualmente, del 2021, no es invertida, pero va tendiendo hacia ser invertida. Y si miramos la del 2060, que es la línea discontinua, es una pirámide bastante invertida. Si vemos esta, el volumen, la masa de la población la tenemos a partir, bueno, vamos a decir a partir de los 38 40 años. Aquí estamos. Estos son datos del 2022. Donde tenemos la población, punto, es a partir de estas edades, fundamentalmente. Evidentemente no estoy diciendo que no haya que contratar a gente joven, en absoluto, al contrario. El upskilling y el reskilling también tiene que ver con población joven. Pero de la misma manera que si pensamos en las personas que se retiran hoy, de 65 años, los que se retiran 65-66,
que en absoluto son las personas de 65 o 66 años de hace 20 años, exactamente lo mismo con la población mayor de 45 años que puedan estar buscando trabajo. Entre mis ocupaciones, trabajo con ayuntamientos, con personas de estos perfiles de diferentes niveles formativos. Y mi percepción es que, bueno, seguro que hay motivos por los cuales tienen un problema para que se les contraten derivado de su edad, pero que quizá no se está viendo el beneficio que puede tener contratar a personas de este perfil. Porque lo que nos pasa es que, tal como está la pirámide, la solución es o contratamos a estas personas o muy pronto, como que aquí no hay, vamos a tener que ir a buscarlos afuera. Y estoy segura que eso es una buena solución en algunos o bastantes casos, pero no tiene por qué serla. Upskilling o reskilling como forma de contratación. Si nosotros aquí podría haber tenido otra imagen en la que se viera que nuestra población, tenemos mucha población formada a nivel de titulación universitaria, tenemos mucha población que no tiene, solo tiene la ESO y tenemos muy poca población en niveles intermedios, ¿no? Es igual, como decía al principio, necesitemos el tipo de cualificación que necesitemos dentro de nuestras empresas. Si las necesitamos de arriba de todo, en general los vamos a encontrar. Si las necesitamos en técnicos, esas quizás son más difíciles de encontrar. Una buena manera o una manera de atraer talento que pueda estar en lo que sería, si pensamos en esta imagen como un reloj de arena, ¿no? Como una guitarra que es más estrecha en el centro, que esos son los niveles técnicos intermedios que a veces en nuestras empresas pueden ser difíciles de encontrar, una manera de poderles ofrecer o de favorecer esa contratación puede ser a partir de hacer procesos de selección alternativos que, con los mismos recursos, consigan que nosotros sepamos más de esas personas a las que estamos contratando. Y una manera de hacerlo es que haya unos pequeños periodos iniciales en los que a ellos se les dé esta oportunidad, mini oportunidad de upskilling, de reskilling, ¿no? Y que a nosotros nos sirva para verlo, ver a esa persona en un contexto de trabajo de una manera que nos aporte una información valiosa, diferente de de sí son las personas que nosotros necesitamos en nuestra empresa. Hay empresas que ya lo están haciendo, aunque no lo llamen, aunque el propósito no sea upskilling o reskilling, y que bueno, que de la misma manera que si colaboramos con centros formativos, ahora la FP dual, la formación profesional dual está en un boom, va a seguir creciendo. La formación profesional dual permite que tengamos personas en prácticas a las que se les paga de forma reducida, pero que pueden estar un año, 1000 horas en nuestra empresa. Y eso permite, de una forma que está súper establecida, seguro que conocéis, el que podamos tener personas que una vez que podamos formar, que podamos formar ya en el contexto de nuestra empresa y que si posteriormente queremos contratarlas, pues ya haya hecho un trabajo en el que el proceso de selección a la clásica, pues evidentemente no sea necesario, ¿no? Por último, estrategias para tener y ofrecer proyecto. Estrategias para consolidar talento y empresa.
Aquí volvemos un poco a lo que decía yo al principio respecto a que la inmensa mayoría de empresas en contexto mundial, en el fondo, trabajan para unas pocas empresas, ¿no? De determinados, que aglutinan determinados sectores. ¿Cuáles son los retos que eso tiene? Tiene los retos de la dependencia que en el fondo supone de estos grandes conglomerados para empresas medianas y pequeñas y algunas grandes, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos invitar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, a vivir y trabajar en nuestra empresa, es importante que se les ofrezca proyecto, ¿no? El propósito aquel de la cúspide de la pirámide o de lo que sería el centro de la espiral es el propósito. Y el propósito que hoy en día gira alrededor de estos tres conceptos, ¿no? El propósito es que tú como persona consigas realizarte, consigas ver que lo que tú haces contribuye hacia adentro, hacia ti, pero también contribuye hacia afuera. El proyecto supone también que lo que se hace desde la empresa contribuye al bienestar social y a la sostenibilidad medioambiental de la comunidad, del país, del planeta. Esta concepción, lo que diré ahora puede sonar a, no sé, ya me diréis a lo que suena, pero esta concepción de que la razón fundamental de la empresa o de una determinada empresa es un crecimiento económico ad infinitum, es una concepción del siglo XIX. La concepción del siglo XXI-XXII, evidentemente no es que la empresa no gane dinero, eso es absurdo. La empresa tiene que ganar dinero y la empresa, pues si es una SEAR, pues revertirá dividendos, en fin, de acuerdo. Pero todo eso, en un contexto como el actual, en una situación de crisis climática como la actual, en una situación de desigualdad social como la actual, a nivel mundial, si las empresas no ponen su parte en el hecho de contribuir a que la desigualdad decrezca y a que tengamos un planeta en el que vivir, el incremento económico ad infinitum por sí solo, habrá un momento en el que, un momento que no está tan lejano, porque los desórdenes sociales o el empeoramiento de las condiciones climáticas también es algo que se está acelerando. Solo tenemos que verlo, bueno, pues igual, podemos mirar casi donde queramos. Y mi sugerencia es que o en la medida en que las empresas vayan dándose cuenta del poder que tienen en un contexto de seguir ganando dinero para la empresa, evidentemente también, de contribuir a este propósito común, será en ese nivel en el que, de hecho, también podrán ganar más dinero, por una parte, pero podrán tener también un proyecto en el cual sus empleados se podrán ver más reflejados. Y, por tanto, todo lo que hemos dicho hasta ahora se verá reforzado. ¿Cómo se puede hacer esto? No se puede hacer si estos conglomerados empresariales, estos 10, pongamos, siguen fortaleciéndose so pena de que los otros vayan teniendo cada vez más una relación de vasallaje con ellos. Y utilizo las palabras sabiendo que las utilizo. ¿Cuáles son las alternativas? Clústeres. Agrupaciones de empresas de un mismo sector que pueden trabajar unidas para poder competir mejor.
Colaboración con empresas complementarias. Esto se puede hacer desde la pequeña, desde la mediana, desde la gran empresa. Cómo trabajar con otras empresas con las que yo no compito favorece que yo pueda tener proyecto. Porque a la que yo tengo proyecto para ofrecérselo a los que trabajan conmigo. La colaboración con la administración pública. Yo digo aquí ayuntamientos, pero evidentemente puede ser comunidades autónomas o pueden ser... ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? Promoción económica de todos los ayuntamientos tiene unos determinados dolores de cabeza con las personas con las que ellos trabajan. Y nosotros con nuestras relaciones podemos contribuir a que haya un toma y daca ahí. O, desde luego, podemos tener estos clústeres y esta colaboración uniéndonos a estrategias que tengan ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades, etc. Upskilling y reskilling. Nosotros tenemos demasiada población que, como he dicho antes, a niveles intermedios no están lo suficientemente formados. Y ahora tenemos una gran oportunidad con los fondos Next Generation, entre otras, de que los nuestros, los que ya tenemos que puedan estar en esa situación, o es igual que tengan un grado universitario, pero puedan complementar por otras partes, puedan tener esta recualificación, ya sea dentro de su mismo perfil o para cambiar o para complementar su perfil. Si nosotros como empresa queremos tener proyecto para poder competir entre nosotros y entre nosotros, quiero decir, en el marco de nuestro país, pero también internacionalmente, necesitamos una población formada, porque ahí nos ganan por goleada, toda la Unión Europea nos gana por goleada. Y sabemos ya que competir con África o con Asia no está a nuestro alcance. No lo está. Quizá por suerte, en el sentido de que a precios bajos nunca les vamos a poder ganar tampoco. Por último, sensibilizar a nuestros propios colaboradores sobre nuestra misión, sobre nuestra visión y sobre nuestros sistemas. ¿Y eso qué quiere decir? A que sepamos traspasar como parte de esa cultura de empresa que lo que estamos haciendo lo hacemos para que ellos puedan trabajar, o sea, para que para ellos trabajar y vivir no sea una dicotomía, ¿no? Para que ellos puedan tener esa razón para levantarse cada día relacionada también con su trabajo. Que cada vez puedan pensar menos que las X horas de trabajo son horas que uno necesita porque necesita un sueldo a fin de mes. Al final, lo que buscamos con todo lo que he venido diciendo es darnos cuenta que las estrategias de contratación y que todas las estrategias esas de mirada hacia adentro necesitan también una mirada hacia afuera que las complementa, que es la última que he querido ilustrar, y también ayudar a que con todo ello las personas de nuestra empresa se den cuenta o vean que lo que hacemos, lo hacemos porque en el fondo la empresa y sus empleados quieren lo mismo. Esta figura que normalmente ilustra lo que un empleado quiere, ilustra también lo que una empresa quiere o puede querer. Lo que he venido a compartir con vosotros es la idea de que todo lo que hacemos pueda ser una gran estrategia en la que todos los miembros de una empresa sientan y tengan evidencia de que se hace para que todos ganen, ¿no? De que en el fondo todos reman para un mismo objetivo. Y el objetivo está en los trabajadores, en la empresa y en lo que se revierte con la empresa. Esta es la que puede conformar, ¿no?, una estrategia hacia la gran compenetración que sería la que posibilitaría
que al final trabajar sea vivir o se camine para que lo sea. Y hasta aquí es lo que quería compartir con vosotros. Si os parece, voy a dejar de compartir para poder ver más todas vuestras caras. Y nada, me podéis criticar todo lo que queráis o no. Karma, Y estoy dispuesta agradecerte. para lo que queráis. Agradecerte muchísimo, Karma, pero tú como clase, reflexión magistral que nos has compartido, ¿no? Tanto histórica, presente, analizando con datos, evidencias, reflexiones, propuestas, ¿no? Que a veces es muy fácil solo analizar, pero proponiendo, ¿no? Y cómo has pasado de la gran dimisión, gran colisión, a la gran compenetración, ¿no? Y con todas estas estrategias propuestas que has compartido, ¿no? Y hablando del no empleador, sino persona, Ikigai, que al menos personalmente lo asociaba más siempre a la parte individual, ¿no? Y el vínculo que puede haber a nivel de empresa y unir, ¿no? Cuando hablas de piña también, ¿no? Y piña de todos con un propósito común, súper interesante. Creo que es algo, bueno, yo siento, pero creo que es compartido. Pero sí que sería muy interesante el compartir con evidencias de empresas, entidades, cómo están viviendo esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias o dificultades que os estáis encontrando, ¿no? Para lograr esta gran compenetración en este entorno también, como tú bien decías, ¿no, Karma? De grandes cambios, rapidez, incertidumbre, que es lo que hace como muy difícil también el lograr esta gran compenetración. Así no sé si alguna persona se anima a empezar a compartir, ¿no? Cómo estáis viviendo en vuestra empresa, entidad, esta realidad, ¿no? En la que estamos ahora mismo. O aportaciones de comentarios que ha hecho Karma o reflexiones. No sé si alguien se anima. O desacuerdos. Podéis estar O absolutamente desacuerdos. en desacuerdo conmigo, que eso también enriquece. Bueno, Pero bueno. si no importa, si quieres me animo yo y un poco rompo el hielo. Nada, primero darte las gracias, Karma, ¿vale? Me ha parecido muy interesante, la verdad, tu exposición, me ha gustado mucho. Y hay muchos temas de los que hablar, ¿eh? Yo la verdad es que me costaría, no quiero acaparar, solo quiero hablar un par de ellos, porque habría cada diapositiva, por así decirlo, se me ocurre un simposio simplemente por cada diapositiva, la verdad. Bueno, yo soy, digamos que, responsable de una mediana empresa y aunque soy empleado, pero de la altura de mi cargo es lo suficientemente alto como para que los empleados me vean como parte de la dirección, ¿vale? Aunque no dejo de ser un empleado, pero bueno. Yo quería hablar un poco de la monetización que se está haciendo actualmente del mundo, ¿no? Siempre, y además parece que vamos a más, cada vez más a más. Siempre pensamos en, cuando hablamos de salario, cuando hablamos de beneficio, cuando hablamos de crecimiento, siempre es dinero, 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 dinero. Y eso es lo que un poco lastra todo este tema. Por ejemplo, nos estamos encontrando que a los trabajadores a la hora de darle un salario, el salario en especie cada vez está menos valorado. El salario en especie le cuesta a los trabajadores aceptarlo como parte de su salario. Siempre nos recrimina, mira, no, mejor aumentame el sueldo y que después yo ya con ese dinero hago lo que vea. Aunque después le cueste más dinero a ellos, a lo mejor esa mejora en salud ¿no? o en transporte, pero parece como que la sociedad está más individualizada y dice, no, tú dame a mí el dinero que yo ya veré qué hago con él. Y esa retribución en especie que a la empresa le salía muy beneficiosa porque después tiene unos beneficios fiscales, estamos viendo que no están sirviendo. Es como un plus. Tengo que darle mejora salarial y después, si quiero, ya darle en especie, ¿no? Eso puede ser. Pero al mismo tiempo, también nos lastra a la hora de los crecimientos empresariales. Es decir, una empresa, si da de un año para otro da el mismo beneficio económico, está en recesión. Es una empresa que va mal. Pero bueno, pero espérate. A ver, hay muchas otras maneras de valorar el crecimiento, la mejora de una empresa. Y yo creo que ahí el problema es que no
al principio de los tiempos, me imagino, se identificó los activos empresariales muy claros, ¿no? Si tiene pisos, pero deberíamos hacer una reflexión de cuáles son los activos de una empresa. Y un activo de una empresa entran, por ejemplo, la calidad de los empleados, el número de empleados, o la responsabilidad social corporativa que tenga, o premios que te dé las entidades. No sé, hay otra forma de crecimiento, no solo la económica, que debemos meternos en la cabeza también en la parte empresarial, de que si una empresa da los mismos beneficios de un año para otro, pero ha contratado a 10 personas más, ya es un crecimiento. Ya es un crecimiento, ya está aportando más, ya está mejor, ¿no? Digamos que es un ejemplo que estoy dando. Y eso es la cultura que tenemos ahora mismo de la monetización. Y como crítica, bueno, no, crítica no, ¿vale? Crítica no. Pero yo creo que ha echado en falta, se ha hablado al final en la penúltima diapositiva, ha echado en falta también la parte de las entidades públicas en todo esto, ¿vale? Creo que son necesarias. Yo no hablo del grado de intervencionismo de las entidades públicas en el mundo laboral y empresarial, podemos discutirlo, pero creo que son garantes de los derechos laborales, son garantes de los derechos laborales, son avalistas, por decirlo así, de los crecimientos empresariales, no solo económicos, sino en todo, sino que digamos que puede fomentar muchísimo el tejido empresarial y el crecimiento de una zona empresarialmente, un territorio, pero sobre todo son los que ponen las reglas del juego. Y eso tienen se tiene que exigir. Ya les digo, dependiendo de tus ideales, puede ser más intervencionista o menos, las reglas más laxas o más duras. Eso ya es un debate larguísimo. Pero lo que está claro es que el mercado solo, al final los bandazos que da, produce tanto desigualdad que es que está claro que se ha demostrado que no puede ser. Así que se tiene que exigir a las entidades públicas, gobiernos, a todo, digamos, el sector, la parte pública, la pata pública de todo donde vivimos, que se implique y que ponga las reglas del juego lo más justas posible. Creo que ahí faltaría porque muchas veces las empresas nos vemos también ahí paralizadas o injustamente ayudadas también por las dos partes, ¿no? Y el trabajador, sin la ayuda de las leyes y de los gobiernos, es que se ven totalmente desprotegidos ante cualquier empresa que lo utilice como a los trabajadores, pues los utilice. Punto. No quiero decir más nada, que los utilice y punto. Bueno, eso era mi intervención, que digo que tengo muchos más puntos, pero no quiero acaparar más, solo quería decir eso, ¿vale? ¿Digo yo algo o espero más? Sí, contesta, Karma, si quieres responder. Juan, muchas gracias por tu aportaciones y podría seguir, a ver qué contesta Karma y entre todos también podemos compartir opiniones de lo que ha comentado Juan. Claro que sí. Exacto, sí. A ver, me alegro mucho de que pudieras hacer un simposio de cada diapo. Es fantástico que haya favorecido esta reflexión, ¿no? En este ratito, supongo que es casi, no sé si es a lo máximo que se puede aspirar, pero seguro que es una de las cosas más altas. Entonces me alegro mucho. Y a ver, solo muy breve porque me gustaría que pudieran hablar más personas. Lo del salario en especie menos valorado lo entiendo. Lo único que diría ahí es el tema de la compensación personalizada que hablaba. ¿Qué significaría concretamente en tu empresa sabiendo quién hay en tu empresa? Claro, evidentemente esto ya nos invitaría a aterrizar más, ¿no? Para ver si hay algo de ese salario en especie que no sé, evidentemente no sé si es el mismo, ofrecéis lo mismo a todo el mundo, ya no me meto ahí, pero ¿cómo se puede personalizar de una manera que sea viable hacerlo para que pueda responder al máximo posible de diferente manera y que vosotros también pudierais beneficiaros en lo que pudiera ser?
Y respecto a las otras dos cosas que has dicho, estoy de acuerdo, no he hablado lo suficiente de las entidades públicas y todo el papel que ellas juegan, y estoy de acuerdo en todo lo que tú has dicho. Y creo que tanto en esto, en esta exigencia, como en lo que tú decías de ¿quién dijo que una empresa si no crece, decrece? Esto también es puramente siglo XX y si me apura siglo XIX. Y todo esto cambiará. Vamos, yo ahora profetizo, ¿eh? No digo que nosotros lo veamos, tampoco digo eso, pero que lo veremos cada vez más, yo creo que sí. Pero ante una cosa y ante la otra, la cuestión es no sé, cómo nosotros desde las empresas nos unimos, no sé si las asociaciones empresariales, en fin, esto habría que ver cómo se hace para que se pudiera exigir, por una parte, más a las entidades públicas y otra parte para empezar, para que se empiece a ver que no es que otro modelo sea posible, sino que otro modelo ya es vigente. Lo que pasa es que de momento es minoritario, eso no lo vamos a negar, pero que es posible y que seguramente a la medida que esto crezca y se vea más, pues quizá habrá una parte de ese talento que dirá, ostras, pues puestos a escoger, yo me voy para allá, ¿no? Y así es como la cosa podría ir creciendo. Pero en fin, la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros para unirnos y facilitar que esa visibilización y que esa exigencia pues también que crezca, que crezca. Total. Carmen, antes hablabas también, ¿no?, de las alianzas, ¿no? Como también una propuesta para conseguir esta gran compenetración, que es algo que nosotros desde la entidad lo intentamos mucho, tanto con la parte de empresas, instituciones públicas, entidades sociales, y compartimos muchísimo, ¿no? Y Juan, totalmente lo que comentabas también a nivel de, bueno, en el sistema en el que estamos, ¿no? Cada vez también se está hablando más o poniendo sobre la mesa el decrecimiento como la vía, ¿no? Que creo que va muy también ligado un poco a lo que podías decir, y sí, que comparto también. Sí, lo que pasa es que a veces la palabra de crecimiento suena mal. Y yo quizá, puestos a inventar nuevos términos, quizá también podríamos pensar en algún otro. Porque yo no creo que sea tanto de crecimiento en el fondo, sino como es un crecimiento alternativo, ¿no? Lo que Juan plantea es decir, si yo tengo 10 más, no tengo 10 menos. Y eso es crecimiento, pero es otro tipo de crecimiento, ¿no? Y la visibilización de eso es la que permite cuestionar modelos económicos que francamente para el siglo XIX quizá funcionaron, pero que ya nos han llevado hasta aquí. Y donde estamos, pues ya vemos dónde estamos, ¿no? Nuestro tablero de ajedrez tiene un terremoto constante y se agrieta. Pues es que es una urgencia, no solo es una necesidad económica, es una urgencia social. ¿Alguien más se anima a compartir alguna reflexión, situación, dificultad, ¿no?, en la que se encuentre en su entidad, empresa, o compartir alguna opinión? Que Juan, si tú tenías más opiniones, puedes seguir opinando y compartiéndonos. Lo que hablas mucho va de la mano de la responsabilidad social corporativa, del mensaje que tiene las políticas de responsabilidad social, que al final no es el foco en lo tengo que hacer porque me obligan, sino porque si no me quedo fuera del mercado, ¿no? Mucho mensaje, mucho contenido de lo que has expuesto está relacionado 100% con todas las políticas de responsabilidad social, tanto en una línea social como en una línea medioambiental, ¿verdad? Claro, y la reflexión clave es que la responsabilidad social empieza en casa. La responsabilidad social corporativa empieza en casa. Yo no voy a decir nombres, pero trabajando con empresas, bueno, sí, con empresas, está un poco a veces esa dicotomía, ¿no?, entre lo que se vende y lo que se tiene. Y
a veces no sé, uno se queda un poco sin aire, ¿no? De ver la diferencia que se puede establecer. Pero si no hay responsabilidad social corporativa en casa, entonces pues es posible que nuestra rotación, la rotación de buenos profesionales, sea alta también. Y esto pasa en grandes empresas, está pasando. Sí, al final es una demanda de las personas que forman las empresas, de la plantilla de las personas, ¿no? Como la diferencia entre los directivos y tal, es una demanda también de la propia... Tiene que ver la gran división. Sí, lo que pasa que ahora vamos a ponernos en contexto americano. Si las personas se van es porque saben que no tienen nada que hacer demandando nada en su empresa. Por eso se van. A ver, entre otras cosas, ellos saben que la cultura de la empresa es la que es. Y como ellos están ahogados por esa cultura de empresa, se van a otra. Claro. Entonces la cuestión es un poco por parte de la empresa desde una perspectiva de crecimiento económico clásico, ya no desde la mini utopía que intenta aquí vender. Desde una perspectiva de crecimiento clásico, no es buena idea. Los mejores se les van a ir seguro. A no ser, a ver, os voy a poner un ejemplo, cultura americana típica, ¿no? El Twitter de hace un par de años de los brokers de Nueva York diciendo, es que nosotros solicitamos trabajar 80 horas a la semana. O sea, lo que estaban diciendo era, hasta ahora estoy haciendo 120, me voy a las 80, porque, oye, no hay derecho a las 120, ¿no? A ver, ahí, claro, ahí también hay un entendimiento de lo que esta persona está dispuesta a hacer para poder llegar a ser, no sé, a tener una mini participación en esa empresa que al final de mes a él le va a suponer un sueldazo, ¿no? Que hace que incluso aunque él esté dispuesto a vivir para trabajar, quiera que sea un poco menor esa cuestión. Pero incluso para esas personas puede llegar el momento en el que digan, no, porque tengo 35 y he tenido una depresión, he tenido ataques de ansiedad, vivo a base de pastillas y ya he tenido 2 sustos y digo, pues bueno, pues quizá voy a parar de tener sustos, aunque eso implique, ahora ya solo trabajaré 60, pero si trabajo 60 ya no puedo estar en esa empresa, me tengo que ir, ¿no? Así que sí, la cuestión es pedir, o sea, que desde una perspectiva de la corresponsabilidad, el hecho de que te pidan y de que se atrevan a pedir no está mal, ¿no? Porque eso invita a que tú puedas tener una conversación con esa persona, ¿no? Y para que esa persona tarde o temprano vaya entendiendo, volviendo al ejemplo que ponía Juan, que si una determinada especie a ella le suponen monetizándola 300 euros y a la empresa le suponen, me lo invento, 120, aquí todo el mundo va mejor. Y si todo el mundo va mejor, quizá mañana te pueda subir ese sueldo que tú me estás pidiendo, ¿no? Y que todo empieza porque unos nos ayudemos a otros. Bueno, y eso es también la responsabilidad social corporativa mirada hacia adentro. Gracias, Karma. No sé si alguien más quiere compartir alguna reflexión, opinión, desacuerdo, o lo dejamos aquí. No sé si, Karma, también quieres cerrar de alguna manera, pues bueno, la sesión o... Sí, si queréis puedo cerrar la sesión diciendo que quizá alguna de las cosas que ya haya dicho suenan a profesora de universidad. Pero no lo son. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Sudáfrica, de trabajar muy cercanamente con personas que han luchado para que el apartheid dejara de serlo. Y
os puedo asegurar que esas personas, apartheid, dejó de ser la primera democracia, o sea, el primer mandato democrático entre 1994. En los años 80, ni 10 años antes de que eso fuera un hecho, si le hubierais preguntado a esas mismas personas que estaban luchando en los 80 si pensaban que en el 94 habría democracia, os habrían dicho que estabais no soñando, que os habíais tomado el doble de la cantidad de cualquier cosa que normalmente te puede hacer alucinar. Y estoy hablando de 10 años, ¿eh? No, o sea, no me estoy yendo a cuando Mandela entró en la cárcel, ¿eh? No, estoy hablando cuando personas que ahora están en la cincuentena luchaban delante o detrás de estas camionetas que venían y en ocasiones les ametrallaban. 10 años. Y vosotros diréis, sí, pero aquello es aquello y esto es esto. No. Si alguien conoce un poco la historia de Sudáfrica, puede saber que lo que sucedió allí, propiciado por todo lo que pasó antes, pero lo que se devino en 10 años, parecía un imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como decía Mandela, las cosas son imposibles hasta que se intentan y dejan de serlo. Y para eso sí que se necesita que haya unión para tirar hacia un mismo propósito. ¿Y este mismo propósito cuál es? Bueno, primero el de la mirada hacia adentro, el de la empresa. ¿Qué puedo hacer yo para que desde estos 3 tipos de salarios, ¿no? El emocional, el de especies, el económico, desde lo que estoy proyectando, desde cuál es mi proyecto, qué puedo hacer yo para que en mi empresa dé el siguiente paso hacia el trabajar es vivir? Y estoy convencida, no, estoy segura de que en cada empresa, tenga la situación compleja que tenga, hay algo que puede hacer ahora, por muy pequeño que sea, para tender hacia allá. Y lo mismo respecto a lo que podemos hacer uniéndonos para que este tipo de modelo económico en el cual si no creces, decreces, se empiece a cuestionar. Y lo mismo para unirnos, para que nos rindamos vasallaje cada vez a menos empresas. Que hay algo que se puede hacer, eso es definitivo. La cuestión es si nos lo queremos preguntar y si nos decidimos a dar ese paso. Lo que yo os invito es a que lo deis, porque el beneficio es para todos, seguro. Gracias, Karma, por cerrar así, ¿no? Y desde la motivación de las propuestas y desde el mensaje que es posible, ¿no? Y desde la alianza entre todas, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos, reflexiones, opiniones, evidencias. Creo que ha sido súper interesante la sesión, que creo que todas hemos aprendido mucho contigo hoy. Y nada, os enviaremos una valoración a todos, ¿vale? Un cuestionario de valoración de la webinar de hoy, también un documento donde nos tendréis que devolver firmado y así os enviaremos un certificado de asistencia a la webinar y estamos en contacto, ¿vale? La sesión ha sido grabada, compartiremos también en redes, así que podéis recompartir también. Y cualquier cosa tenéis contacto y os podemos facilitar cualquier contacto, sí. Pues muchísimas Muchas gracias. Gracias a a vosotras. vosotros. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Karma. igualmente.